Bueno, es, para mí esto era importante porque creo que mucha gente del todo no ha tenido la oportunidad de ver a fondo los jugadores que están llegando o que el técnico está pidiendo. Y a veces sentimos como que son jugadores que simplemente el técnico quiere porque le van a ayudar en una posición para tener profundidad de plantilla, o porque es su fetiche, o porque es su capricho. Y a veces no nos damos cuenta de que para ciertos sistemas hay un estilo de jugador que en ciertas posiciones es clave. O sea que si no lo tienes, tu sistema básicamente le va a faltar siempre, va a tener un hueco y algo siempre le va a faltar para que funcione bien. Entonces, para mí hay cuatro roles. Siempre hablamos de los roles, más allá de las posiciones y de las formaciones. Hay cuatro roles para mí en este Ajax de Ten Hag que asumo que va a ser la base para lo que va a proponer con el United, que sin esos no funciona. ¿Y cuáles son? Uno es este, que es justamente el central que más te da salida y que más te da cobertura de campo rival, de campo propio, perdón. Entonces, para entender un poquito lo que es Lisandro Martínez, hay que ver, vamos a iniciar con su radar. Eh, Como ven, es un central pasador, es un central distribuidor. Entonces, lo que tienes en él básicamente es algo que el United hasta ahora no tiene ningún jugador, que es ser resistente a la presión. Se han debido dar cuenta que en la anterior temporada habían partidos donde era clarísimo que cuando queríamos salir por abajo, los mismos equipos rivales ya sabían que tenían que venir a presionarnos al McFred y a los centrales, porque De Gea no iba a poder pasar bien a otros jugadores que no sean esos. Su rango de pase como que estaba el equipo tan metido atrás para salir jugando que no le daban espacio a él ni siquiera para poder intentar hacer un pase largo al lateral o al alero. Entonces, ese tipo de cosas, el equipo nunca ha podido salir de eso. Es como si te ataran los brazos y tú no te pudieras desatar, y se notaba. O sea, yo notaba al United justamente atado de pies y de manos porque no tenía los jugadores para solventar esa presión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a Maguire y a Lindelof los van presionando demasiado? Lo que hacen es pasársela al arquero, y eso no te soluciona nada si tu arquero no es bueno distribuyendo. Entonces ahí te vas dando cuenta de que son varias piezas que ninguna te puede solventar, no te puede dar una solución, entonces caes en un problema ya de todo el equipo. Lo que hace Lisandro Martínez es ser el central que es capaz de solventar la presión sin tener que pasársela al arquero. Entonces debe ser uno de los centrales que menos piensa en el pase hacia atrás, sino que si piensa en el pase hacia atrás es simplemente para entregársela al arquero y moverse a otra posición para que se la devuelva casi que de primera. Entonces está utilizando al arquero no para quitarse un problema de encima, sino para ofrecerse como solución. Y lo que vemos aquí en el radar es justamente eso, ¿no? En la parte derecha superior está la eficiencia de pase que tiene, que es muy seguro con el balón. Y el tema de lo que ven en la derecha, que son en esta parte de aquí, que son los acarreos progresivos. Es un jugador que es tan cómodo con el balón que si, por ejemplo, le vienen a presionar, intenta pasar la línea de presión, la primera de los delanteros rivales, acarreando el balón o driblando. Y luego es capaz de meter un buen pase por la eficiencia y por el alto porcentaje de pases que tiene. De hecho, si no me equivoco, es el central que más pases tiene por partido en la liga neerlandesa. Entonces, lo que estamos ganando aquí no es solamente un defensor zurdo, ¿no? Que la gente siempre te dice, siempre tienes que tener un defensor zurdo, siempre hay que tener un jugador zurdo. Más allá de eso, lo que se está ganando es comodidad con la presión. O sea, ya no vamos a ser ese equipo que si lo presionan se vuelve dubitativo, temeroso, sino que vamos a tener un jugador que es capaz de ser una válvula de escape de esa presión, ¿no? Y ahí yo creo que vamos a valorar muchísimo porque se va a ver muy bien. O sea, ya el equipo rival ya no es como que, vamos y los presionamos alto y listo, vamos a ganar.
ya la piensa 2 veces. Y eso para mí es algo que te ayuda muchísimo, porque no puedes construir desde abajo y no puedes solventar la presión. O sea, no puedes salir jugando si no eres capaz de aguantar que te presionen alto. Y ahora con Lisandro lo que vamos a tener es justamente eso. Entonces está después el tema de lo aéreo, que como ven es en su percentil. Esto es del Ajax, del campeonato neerlandés, de la temporada que pasó, la 21-22. El argentino tiene un nivel altísimo de ganancia de balones aéreos. Y esto tiene peros, o sea, es el tema es una discusión infinita entre que la Premier y la Eredivisie no son iguales, entonces esto como que no vale tanto, y que los delanteros son diferentes, y yo creo que hay gente que tiene razón de un lado y del otro, así que lo que vamos a tener que esperar es basarnos un poquito en esto para tener esperanzas, pero que realmente el hecho de que no sea de los centrales más altos, que de hecho creo que va a ser el central más bajo de la liga, no es sinónimo de que va a perder por arriba, o sea, de que el United le van a caer goles por arriba por montones, yo creo que no. Ahora, de que esto lo va a poder reflejar en la Premier League, no, tampoco estoy seguro. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es anclarnos un poquito en esto, en basarnos, que como les decía yo en el análisis en Facebook, eh, ganar por arriba no es solamente altura, también requiere técnica, requiere timing y requiere que tú sepas algo que los latinoamericanos tenemos, que es la maña, ¿no? El hecho de que tú sabes cómo tirarle un codazo en la espalda al delantero justo cuando está por saltar, y como que ya pierde un segundo y ya no es capaz de saltar a tiempo, pero tú sí. Ese tipo de cosas Lisandro las tiene. Entonces, yo siento que hace mucho nos faltaba un defensor así. O sea, no este defensor hachero que va y te pega como el Cuti Romero, por ejemplo. El Cuti Romero es de ese estilo, ¿no? Del que intenta imponerse hasta psicológicamente haciéndote esas cosas. En cambio, Lisandro Martínez hace estas cosas para poder ganar en jugadas específicas. Entonces se vale de la maña para no perder. Y yo creo que era ya tiempo de que el United tenga ese tipo de defensor, que sea alguien que se dé modos para salir ganando en ciertas jugadas. Entonces yo creo que con eso vamos a tener un estilo de defensa distinto, ¿no? Después obviamente está el tema de su aporte al ataque, los balones que mete tanto a los volantes que están ya en zonas del campo rival, como los balones largos que vamos a ver un poquito más adelante, son excelentes para solventar, uno, la presión, como hablábamos, y dos, cuando tus mediocampistas están tapados por la presión alta, rompes las líneas de presión tirando un pase largo. Entonces, el tener esto también te ayuda de otra manera, más allá de que puedas salir jugando, lo que vas a hacer es intentar habilitar a los jugadores de arriba en lugar de hacer los despejes. Por eso, si se dan cuenta, el número más bajo que tiene por lejos son los despejes, ajustados a la posición. Entonces, si te das cuenta, aquí es un equipo que no despeja, es el Ajax, es tremendamente dominante en la liga, pero esto significa que se complementa con esto en el sentido de que no te está tirando el balón a cualquier parte, es un jugador que está intentando alimentar y generar jugadas de ataque cuando tira balones largos. O sea, no está despejando, está intentando asistir. Y eso también es una de las cosas que solamente teníamos en Maguire. Varane no ha podido hacerlo al nivel que lo hacía en el Madrid. Yo tenía esperanzas de que sí nos ayudara con eso, pero uno que no ha podido jugar mucho y otro que tampoco se ha podido asentar lo suficiente en la liga como para poder medir bien esos pases, ¿no? Entonces, con Lisandro probablemente Ten Hag va a tener ahí algo que él ya conoce, o sea, ya sabe qué tipo de pases mete y cómo tienen que moverse los delanteros, es algo que él como técnico simplemente les va a decir, mira, Lisandro te va a meter este tipo de pase, tú tienes que correr así. Entonces, esa es una de las ventajas de ya haber trabajado con un jugador y confiar en él. Yo creo que esto de los radares, más allá de decirnos en qué es bueno y en qué es malo, es ver cómo se van a complementar con el resto del equipo y con el sistema, ¿no? Entonces, como vemos aquí abajo, igual está el tema del porcentaje de tacleo contra los que intentan regatearlo.
y es un defensor mordedor, ¿no? O sea, es de estos que va y te taclea y siempre está intentando anticiparte, es uno que se pega muchísimo a los delanteros, pero no juega al lado del delantero. Cuando el balón le está llegando al delantero, Lisandro es cuando tú crees que estaba a 5 o 6 metros de ti, está a 1. Entonces, ese tipo de cosas le ayudan muchísimo. Por eso la gente le dice como que aguerrido y tacleador. Es por el timing que tiene para saber cuándo correr. No es nada lento, tampoco es el más veloz, pero aprovecha la velocidad que tiene para complementarla con el timing y llegar a taclear siempre en el momento indicado, ¿no? Entonces, eso para mí también es algo que nos faltaba un poquito, porque a veces Maguire yo les decía que es un poco, tiene peca un poquito de exceso de confianza con el timing para los tackles y a veces no le ayuda. En cambio, con Lisandro no es tanto así. Entonces, yo hasta he visto que en Champions League tiene porcentaje mayor de éxito de tackles que en la Eredivisie, cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Y obviamente es una buena pauta, ¿no? Entonces, vamos a pasar a ver un poquito sobre la progresión, lo que les decía, básicamente en la Eredivisie está por encima de todos y solamente hay una persona que está por encima de él, que está aquí, que es un tremendo monstruo que es Daley Blind. Entonces, ahorita lo que estamos viendo son pases progresivos en el eje horizontal por 90 minutos y en el eje vertical es los pases al tercio final. Entonces, lo vertical es básicamente cuántos pases largos puede meter que son exitosos por 90 minutos. Y en la derecha son los pases progresivos en general, ¿no? Los pases por abajo al mediocampista y demás. Entonces, Oye, como cierto, vemos, Dani, dime. justamente creo que se nos pasó comentarlo en el partido. Vi mucho a Maguire intentando este pase que brinca las líneas al extremo. ¿Planea Ten Hag tener esto de los dos lados? Sí, básicamente con Maguire, ¿qué pasaba? Cuando jugaba a la izquierda, tenía que hacer un movimiento más para intentar habilitar a Dalot, ¿no? A la banda, al ala derecha. Entonces, cuando tienes un central zurdo, eso ya está solventado, porque es más fácil para él cruzar balones. Y vas a tener a Maguire en la derecha si juega, que es capaz de cruzarte el balón a Luke Shaw o a Rashford, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas buenas que se tiene cuando manejas bien los perfiles en el equipo. Entonces, Martínez no descompagina con Maguire, de hecho son los jugadores que más hacen esto de poder lanzar buenos balones a jugadores de ataque. Entonces, más allá de despejar. Y obviamente con Martínez vamos a mantener eso, pero lo vamos a tener ya con un jugador que juega apropiadamente en la izquierda y no tenemos que estar dependiendo de posicionar mal a Maguire con tal de que juegue y nos dé eso, ¿no? Entonces eso para mí igual es un tema muy, muy importante. Entramos a ver el tema del cuadro de pases. Esto es lo que les decía, esto es muy interesante porque aquí en este gráfico circular lo que tienes es mientras más grande es la porción de pizza, le llamo yo, mientras más grande es, significa que más pases hace hacia ese lado. Entonces, como vemos aquí ahorita, siempre la primera idea de Lisandro es pasar hacia adelante. Y ahí ya tienes el tipo de mentalidad que él tiene en ese equipo dominante. Y el siguiente es el pase que se denominaría al lateral izquierdo, ¿no? A Luke Shaw. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes pases hacia Luke Shaw, el siguiente sería hacia el central, hacia el otro central. Tienes muy pocos pases hacia el arquero, como les decía. Estos pases que sí tienes hacia el arquero, que vendría a ser del central que va por la izquierda hacia el arquero, que son hacia el otro lado del arco, como para que el arquero tenga el panorama para habilitar. Son estos pases que yo les digo, pasa hacia el arquero, se mueve y se vuelve a mostrar como opción en un espacio donde no está marcado. Entonces, esto para mí te muestra básicamente cómo lo han amoldado en el Ajax, hacer este tipo de defensor, que siempre tiene que ser la salida. Aunque lo marquen, aunque lo peguen, aunque lo pateen, o sea, siempre va a tener que ser una forma de salida. Y él se ha acostumbrado a eso.
Entonces aquí tenemos en el cuadro de pases el volumen de pases versus los pases que se dan hacia adelante. No tiene tanto pase hacia adelante porque mientras más arriba estás en la gráfica, más estás pasando estos pases largos hacia adelante respecto a tu volumen de pase, pero sí tiene pase bastante, o sea, tiene una cantidad de pase bastante alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Lisandro siempre se coloca en espacios donde puede pasar, combinar con compañeros, no necesariamente en la última línea. A veces puede saltar a la línea de volantes y desde ahí también intentar combinar. Entonces, básicamente tienes un central que te puede jugar bien de volante o de lateral y se ubica en esas posiciones, aun cuando es central. Y eso a mí me da el hecho de que va a ser uno de estos jugadores que va a jugar bastante suelto y que va a dar bastante movilidad a la salida por abajo. Entonces, lo que les decía es, obviamente aquí es sumamente zurdo, eso sí, no hay que esperar que use mucho la pierna derecha. Yo sí he visto que usa la pierna derecha para despejar y para intentar cruzar balones. No le sale mal, pero tampoco es que sea así tremendamente ambidiestro ni nada, ¿no? Lo mejor que hace siempre lo hace con pierna zurda, como buen zurdo. Aquí vamos a ver un poquito lo que ha sido toda su carrera en el Ajax, donde ha jugado. Como vemos, es más de ir a hacer el segundo central. Tiene más de 4.000 minutos ahí, pero también ha jugado de 5, ¿no? Este 5 que es más de ancla, el que está clavado y que permite que 2 ochos estén jugando adelante de él. Lo que me parece interesante es que de hecho ha jugado más en doble pivot. Ha jugado en doble pivot siendo el pivot izquierdo. Entonces, obviamente aquí si traemos a De Jong sería un poquito solapar posiciones. Entonces, no sé hasta qué punto funcionaría, pero el hecho de que haya jugado en doble pivot también y que lo haya hecho bien, porque tiene bastantes, sus números son bastante buenos para ser un defensor fuera de posición. Y obviamente las cualidades que tiene le dan, ¿no? para poder jugar más adelantado. Lo que vamos a ver ahora es lo que les digo. Esto, por ejemplo, es qué es lo que pasa cuando tienes a Maguire, a Lindelof o al propio Varane, que es como que el más ambidiestro de todos los defensores que tenemos. Aún él lo que hace es este pase hacia Shaw, ¿no? Este pase siempre va a requerir que Shaw intente controlar con su pierna mala, con la derecha, el pase que le está llegando, y una vez controlado, recién avanza con el balón o hace el pase a Rashford. Pues estás perdiendo tiempo en hacerle este pase a Shaw. Básicamente le estás obligando a que tenga un control tremendo, que a veces no lo tiene, y esas son pequeñas cositas que no nos damos cuenta y nos preguntamos por qué no sale tan rápido el equipo, y es por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando tienes un central zurdo, en realidad lo que haces es promover la subida del lateral izquierdo para que se muestre. Lo que vas a hacer es simplemente, con la pierna buena que tiene, habilitar con esta curva, con esta comba, y Shaw en realidad ya no tiene que posicionarse aquí. Lo que puede hacer es llegar hasta esta zona de acá y esperar a que le llegue el balón y poder controlarlo con su pierna buena. Entonces eso le da muchísimo más chances de tener una continuación de jugada que se vea mucho más fluida. Entonces hay cosas que a veces que no nos damos cuenta y simplemente es por el hecho de que está jugando un jugador que maneja la otra pierna y nos cambia todo en el sentido de la progresión. Yo creo que tener eso va a ser algo fresquísimo, porque creo que desde Daley Blind y Marcos Rojo que no tenemos un jugador así. Y Blind cuando jugaba de defensor como que nunca se ha podido asentar por el estilo de juego que había. Y bueno, de Rojo mejor no decir mucho, ¿no? Entonces, como les digo, va a ser algo fresco. De hecho, tengo varios memes de Rojo en boca, pero no voy a decir nada sobre su paso en el United. Como les digo, ¿no? O sea, esto va a ser fresco, hay que empezar a ver cómo va a ser esta conexión entre Martínez y Shaw, y también el jugador que se venga a posicionar aquí, que en algunos casos es De Jong. Va a ser muy interesante eso, ¿no? De ver cómo dos jugadores de buen pie continuamente están combinando. Luego entramos a ver la parte defensiva. Esto a mí me ha causado muchísimo
como que, o sea, me ha tranquilizado mucho en el hecho de saber qué tipo de defensor estábamos trayendo para los equipos que juegan con línea alta. Aquí, si se dan cuenta, tenemos a Shaw que está prácticamente a punto de entrar ya a la zona rival, pese a que es el rival el que tiene el balón y que probablemente va a intentar atacar la espalda de Shaw. Lo que tienes en Martínez es un jugador que es muy anticipador de este tipo de jugadas. Entonces, él desde que ve que este jugador se está perfilando para hacer este pase largo, comienza a hacer la corrida para hacer la cobertura. Entonces, tener un jugador que tiene tanto la velocidad como el IQ futbolístico y la capacidad de choque y de tacleo para poder hacer la cobertura de todo este espacio tan grande detrás del lateral, es lo que hace que el sistema de Ten Hag no, o sea, sea sostenible, que no termine muriendo a plan de contras. Porque aparte de que Bruno aquí tendría que estar más cerca del jugador para intentar evitar este pase, aun si eso no pasa, si este pase sí se da, y como que veríamos a Shaw que quedó pagando, en realidad Martínez te solventa eso y con un tackle te permite sacar el balón al lateral o recuperar la posesión, ¿no? Entonces no es que jugar alto es sinónimo de peligro, como sería tal vez si mantuviésemos a los mismos centrales que la temporada anterior, sino que ahora con Lisandro vamos a tener este tipo de lateral que ha sido, de central, perdón, que ha sido moldeado para poder anticipar este tipo de cosas. Y si no me equivoco, en esto lo vamos a ver de forma más didáctica. Esto es básicamente el defensor anticipando un contraataque. Como el equipo juega tan alto, es propenso a contraataques, pero ¿qué es lo que hace Lisandro cuando la jugada, antes de que la jugada termine siendo una contra que te podría dejar mano a mano? Esto, por ejemplo, es el balón que aquí es el balón que pasa en contraataque, se ha perdido la posesión, como ven estaba avanzando el equipo, se pierde el balón y inmediatamente el 6 se la pasa al 10 para que el 10 cree la contra. Pero ¿qué es lo que pasa? Martínez anticipa que el jugador que puede ser el que termine la contra rival es este número 7. Entonces, en lugar de quedarse en posición y esperar a que reciba para enfrentarlo, lo que hace es anticipar la contra. Entonces, ya cuando el balón ha llegado, Martínez ya está listo para cerrar al defensor. Y esas son las cosas que son diferentes porque Varane, por ejemplo, es un central de relevos. Lo que hace en este caso, cuando la jugada está por aquí, vamos a ver si... Acá. Cuando la jugada está acá, lo que hace Varane en realidad es mirar la línea para intentar generar el offside, pero se queda en esta línea. No es de los jugadores que va a avanzar a intentar trabar al delantero en cuanto reciba el balón. Martínez sí, y este tipo de defensores son los que te facilitan un montón de contras, las desactivan. ¿Y dónde, sabes, he visto que nos podría haber ayudado? Esto es no por caerle a Lindelof, pero en el gol contra el Melbourne, cuando la pelota viene por este lado de acá, si en lugar de Lindelof estaba Martínez, ese balón se cortaba y se iba al lateral. Entonces son pequeñas cosas en donde tú realmente dices, esa jugada probablemente no tiene ningún valor en el partido, pero como hemos visto, cuando se la deja pasar, te puede generar un gol. O sea, toda la gente se queda con que este defensor aquí, que en este caso era Maguire, había perdido al delantero, pero en realidad es que aquí ya tenía que haber un corte de jugada y también en la parte de acá. Entonces ese tipo de cosas son las que te solventa muchísimo Lisandro, y son cosas que generalmente no tenemos en los defensores actualmente, y que si quieres jugar con línea alta tienes que tener este tipo de defensor. Entonces, no es un capricho del técnico, es en realidad que el jugador está adecuado a este nivel de defensa tan adelantado, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es qué es lo que pasa cuando, esta es una jugada igual de contra, en donde parece que el 9 ya está picando, y si tú no haces nada, si los centrales se quedan aquí,
este ya tiene que empezar a correr con el delantero. Pero ¿qué es lo que pasa? En realidad, en lugar de quedarse en posición, lo que hace Lisandro es cortar la jugada antes de que pueda llegar al 9. Eso para mí es una de las cosas que son más básicas del fútbol de posesión y de tener al equipo jugando bastante alto, que es el poder desactivar contras en lugar de tener centrales rápidos que les ganen a los delanteros. Porque el intentar ganarle al delantero en velocidad para un defensor siempre va a ser una apuesta que probablemente no pueda ganar tanto como sí puede ganar si hace este tipo de cosas, ¿no? O sea, el tener al defensor en lugar de corriendo detrás del delantero, desactivando la contra. Sí, es que siempre posicionamiento y lectura del juego va a superar velocidad. Por eso hay muchos centrales que son lentos, pero saben compensarlo porque entienden y leen el juego. Por eso dicen que los defensores a medida que envejecen se vuelven mejores. Sí, y el hecho de que Lisandro nos pueda colaborar con desactivar jugadas ya va a ser bastante fresco por el hecho de que cuando desactivas una jugada hasta dejas mal parado al otro. O sea, se estaba preparando para una contra y ya no. O sea, tienen que volver a hacer la formación defensiva y tú ahí puedes aprovechar. Entonces, si tú combinas esto del timing y de la anticipación con un jugador que si recupera te distribuye bien, pues ahí tienes un activo en las dos fases, ¿no? Que es algo que ya tendríamos solventado cuando Martínez esté ya bien cimentado, ya con ruedo en la Premier League. Aquí lo que vamos a ver es también interesante. Vamos a ver cómo ha cambiado en el tiempo, cómo se ha ido adecuando para entender realmente cómo ha sido moldeado en Países Bajos. Aquí lo que tenemos es en rojo todo lo que es Lisandro en la primera división argentina, que es Defensa y Justicia básicamente. Ah, no, perdón, Boca Juniors. No, Defensa y Justicia. Sí, Defensa y Justicia. Es Defensa y Justicia en el año 2018-2019. Aquí lo que tienes son una gran cantidad de pases largos que ya los tenía y que de hecho en el Ajax como que ha empezado a tener menos de estos pases, como era un equipo más de dominio del espacio, tenía muchísimo más chances de pase corto que de pase largo, entonces esto ha ido rebajando. Pero si vemos en cosas que se han incrementado respecto de Lisandro Martínez, que estaría en color turquesa o cian en la Eredivisie, es la cantidad de pases, ¿no? Entonces, como vemos en un equipo que juega más a la posesión, necesitas un defensor que tenga una mayor cantidad de pases intentados, que significan juego fluido, ¿no? O sea, que el defensor prácticamente es parte de este juego de posesión. Después tienes cosas en las que ha ido haciendo menos, justamente porque Defensa y Justicia no era el equipo más dominante en la Liga Argentina, pero el Ajax sí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las acciones defensivas intentadas, las intercepciones. Entonces, si se dan cuenta, ha ido haciendo menos las cosas que se necesitan más cuando tu equipo no es protagonista, y ha ido incrementando muchísimo las cosas que sí tiene que hacer un defensor para favorecer un juego de posesión. Pues aquí tenemos la cantidad de jugadas de más de 10 pases en las que participa el defensor, y si se dan cuenta es prácticamente uno de los más altos de la liga holandesa, bueno, de la liga neerlandesa, y la precisión de pase, ¿no? Que está básicamente en el 90%. Esto lo que te da es que tienes un jugador segurísimo con el balón, está muy cómodo con el sistema de posesión, y que es un jugador menos que Ten Hag tiene que convencer de todo esto, ¿no? Esto es interesante porque es ver dónde ha jugado en Defensa y Justicia en la 2018-19. Aquí vemos que de hecho Lisandro ha jugado a pie cambiado como primer central,
Y esto a mí me da la pauta de que probablemente si lo llegásemos a utilizar en doble pivot, no ocuparía el lugar de Jong, sino que probablemente ocuparía el lugar del pivot de la derecha. Tal vez rememorando un poquito lo que eran sus tiempos en Defensa y Justicia, donde tenía la chance de jugar a pie cambiado, enganchar e intentar habilitar al lateral izquierdo. Entonces, eso de jugar para adentro también es una variante que no hay mucho en la Premier League y que tal vez sí generaría como que buenas jugadas, ¿no? La posibilidad de poder embonar y sorprender al rival. Entonces ahí está la posibilidad. Eso es lo bueno de la polivalencia, porque si se dan cuenta, básicamente aquí Lisandro ha jugado en todas las posiciones de la defensa del equipo argentino y también de volante, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es una jugada del control. Eso a mí me interesa muchísimo porque en Premier League se dan mucho este tipo de jugadas. Esto es bajo presión, el cómo utilizas tu cuerpo para proteger el balón y mantener la posesión del balón, perdón. Entonces, esto me hace acordar muchísimo a lo que teníamos con Matic. Yo por eso les decía que Matic era uno de los jugadores europeos más latinoamericanos que teníamos, porque él era muy bueno en esto, en poner el brazo, ocupar toda la parte baja del torso para evitar que el rival tenga contacto con el balón o que pueda llegar al balón físicamente. Entonces, este tipo de cosas son las que Lisandro utiliza en lugar de tener los 2 metros y pesar 100 kilos. Como no tiene eso, lo que tiene es esto, ¿no? Y eso es lo que te asegura posesión. Lo combina con el buen toque de balón, el buen control de balón que tiene. Combina esos dos para suplir el hecho de que físicamente tal vez el otro jugador puede ser superior a él. Como en este caso, ¿no? Que es un jugador que es más grande que él, pero aún así no le puede quitar el balón. Aquí lo que vamos a ver es el control, justamente el control con balón dominado, que es en un defensor básicamente progresar líneas, ¿sí? En lugar de tener que pasar hacia atrás o al otro defensor, cosas que hacíamos en la anterior temporada casi que continuamente. Si se fijan aquí, lo que hace es hacer un regate sin balón primero y luego con balón dominado en velocidad continúa con la jugada. Entonces esto es básicamente puro control de balón y timing para avanzar. Y eso a mí me da la pauta de que vamos a poder sobrepasar esta línea de presión gracias a él mucho, y eso nos va a ayudar a generar muchísimas más jugadas que la anterior temporada, simplemente porque tenemos un jugador que puede hacer estas cosas, ¿no? Como ven, ahí es alguien que no solamente no la pierde, sino que esto ya es la continuación de una jugada de ataque. O sea, básicamente lo que ha hecho él es con avanzar 15, 20 metros, ya te ha puesto al jugador en ventaja para poder iniciar un ataque en campo rival. Pese a que tranquilamente podía haber terminado esto en un pase al arquero, que era una jugada intrascendente. Ese tipo de opciones son las que me va a gustar mucho ver, porque antes era como que muy desesperante ver al equipo que no tenía opción el defensor y le pasaba al otro defensor o al arquero, y volvíamos a reciclar la posesión todo el tiempo. Entonces, tener estas variantes es básicamente lo que permite que el sistema de Ten Hag se vea tan bien como se ve. Si no tienes este tipo de piezas, intentar moldear a un jugador para esto, ya a estas alturas, por ejemplo, alguien como Maguire o Lindelof, siempre va a ser más complicado que tener a un jugador que hace estas cosas de forma natural. Esto ya es el balón largo. Lo que vemos aquí, en esto sí es muy bueno Martínez. No es tanto del jugador que va habilitando al lateral izquierdo en la zona de acá abajo en la izquierda. No es mucho de eso, sino es un jugador muy de meter pases largos a los canales internos. Los canales internos básicamente son toda la parte que tiene que ver con los vértices del área. Todas estas partes interiores de aquí, estos se llaman los canales internos. Entonces, él es un jugador que es capaz de detectar a sus compañeros muy bien en pases al vacío en esos dos carriles internos. Como vemos aquí, ya ha detectado que el jugador puede hacer la corrida
y lo que podría haber sido algo de reciclar posesión, porque tú lo tenías a él aquí, y cualquier otro jugador lo que haría es pasar acá, o intentar pasar aquí, o intentar seguir con el balón dominado, y directamente ya te ha saltado todo este grupo de aquí, todo este bloque, toda esta última línea, ya se han saltado con un solo pase, ¿no? Entonces, tener eso hace que el rival ya no sea capaz de tener esa presión alta contigo, porque sabe que tienes un jugador que es capaz de hacer estas cosas. Entonces, eso lo que va a hacer es aliviar la presión a todos los demás. Y ese es justamente lo que siento que el Calvo está buscando para que su sistema sea exitoso en la Premier League. Él sabe que en la Premier League hay muchos equipos que tienen presión alta, por no decir todos, en especial los más dominantes. Entonces tienes que encontrar formas de quitar esa presión alta. Y yo creo que justamente Lisandro va a ayudar muchísimo con eso. Como vemos aquí es otro pase largo. Esta vez, miren, está jugando con pierna cambiada, está jugando más hacia la derecha. Esto es por lo que les digo que tal vez podría jugar al lado de Jong en algunos casos. No necesariamente porque sea el pivot nominal, sino que podría ser el central izquierdo que viene a posicionarse aquí cuando tenemos el balón. Y miren el pase que mete, es otro pase vertical sobre el canal interno, donde está justamente ahí. Este es el canal interno, donde está Lisandro ahora mismo y donde recibe el otro jugador, donde recibe el delantero. Toda esa zona es el canal interno, esa zona vertical. Entonces aquí tienes otro que es justamente la misma jugada a balón parado, a pierna cambiada, en donde básicamente lo que hace es saltar estas dos líneas con un pase largo. Y como les digo, el poder deshabilitar la presión del rival va a ser una de las cosas nuevas que vamos a ver en este Manchester United. Por último es lo que vemos, el tema de los tackles, de cómo es como defensor. Es mucho de esto, ¿no? Yo creo que es lo que más va a ganarle a la afición, son este tipo de jugadas, ¿no? Que él no tiene miedo de hacer esto, no importa el tamaño o la capacidad del rival. Él sabe que es muy bueno haciendo esto, o sea, sabe cuándo lanzarse abajo y que no va a perder. Entonces, estás ganando un central muy completo. O sea, estás ganando en filtrar la presión, en ganar por abajo, no quedar pagando cuando estás jugando alto, y que cuando tienes el balón no descompagina, ¿no? Esto es lo que es parte del post que hice hace unos días, que es un poquito injusto, el de analizar a Harry Maguire con Lisandro Martínez, pensando que simplemente por ver esto ya dar por hecho que Martínez va a reemplazar a Maguire, cosa que no creo que suceda. En realidad esto para mí simplemente te dice, como les decía en el post en Facebook, te está diciendo cómo pueden ser complementarios los dos. Más allá de la mala temporada que ha tenido Maguire, eso no significa que esto se va a mantener, porque de hecho en anteriores temporadas ha tenido muchísimo mejores números redondeados. Entonces, yo lo que estoy esperando es básicamente que haya una dupla complementaria, en el sentido de, por ejemplo, aquí este eje que muchos lo han malinterpretado en el post de Facebook, que piensan que mientras más afuera está el punto, es que más balones pierdes, pero en realidad este eje está invertido. Si se dan cuenta, aquí está el valor menor, aquí está el valor medio y aquí está el valor más alto. Entonces, mientras más lejos estás, mientras más se apunta hacia este círculo mayor, es que menos balones pierdes, de hecho. Entonces yo siento que más allá de que los dos son buenos en posesión, Maguire va a ser siempre más conservador con la pelota. Va a ser este central más calmo, que se da un poco más de tiempo para ver a dónde llevar el balón y a dónde pasarlo. En cambio, en Lisandro vas a tener a alguien que lo hace ya de manera más natural y continua. Si se puede hacer la equivalencia como que a una especie de Bruno Fernández, ¿no? Que siempre tiene como primera opción, recibe el balón, levantar la cabeza y soltarlo. Entonces yo siento que Martínez es un poquito de ese estilo, salvando las distancias entre posiciones, si vemos qué tipo de jugador es, pero sin el ser descarriado como Bruno, ¿no? Porque por su posición tampoco puede estar lanzando balones que puedan llegarle al rival. Entonces él es muy seguro con los pases,
pero para él es muy natural el continuar las jugadas moviendo el balón muchísimo. En cambio, Maguire es más de tomarse tal vez un tiempo más. Y yo creo que en eso pueden ser bastante complementarios y que probablemente, como decían Juan y Kevin, vayan a jugar Maguire de primer central y Lisandro de segundo. Entonces no se puede descartar, y para mí esto no significa que vayan a ser mala pareja, ¿no? Como conclusión, como les digo, tienes una pieza que es exclusivamente dedicada al juego, no solamente de jugar en campo rival, sino de que sabe que lo van a atacar y que le van a intentar meter balones filtrados a espaldas de los laterales, y que por lo menos en la zona izquierda tienes a un jugador que sabe jugar a eso. Entonces es alguien que permite que este sistema no, no sea continuamente deje mano a mano al arquero porque juegan demasiado alto, sino que es un sistema que sabe protegerse a sí mismo a través de este tipo de jugadores. Entonces yo siento que en eso básicamente Lisandro va a hacer este rol vital para que podamos jugar un poquito más adelante, y que nos va a permitir jugar de otra manera, salir de otra manera, recuperar, pues, ¿no? En jugadas que antes tal vez normalmente no hubiéramos recuperado, sino que nos hubiéramos retrasado, todos hubiéramos continuado retrasando a la defensa hasta llegar tal vez a De Gea. Esta vez vamos a ver muchas jugadas rivales que se van a cortar en medio campo, y eso va a ser gracias al argentino, ¿no? Entonces eso es lo que tengo de Lisandro Martínez, explicando un poquito el por qué no solamente es un jugador más que está llegando, sino que es como que uno de los ejes de la defensa, ¿no? Que justamente como lo era Blind en Ajax, y como en este estilo cruifista, necesitas este tipo de jugador porque es el que te garantiza la salida. Y ahora vamos a ver lo que es, a ver si me permiten acá, vamos a ver otro jugador que tiene que ver con eso, que tal vez es el que más la gente está esperando por el hecho de que aún no ha llegado. Vamos a ver, y es nuestro amigo, el chico maltratado por la Masía, por el Barcelona, es Frenkie de Jong. Aquí lo que vemos primero es, como siempre, su radar en la temporada anterior en el Barcelona, esta última que ha terminado. Y como ven, una de las cosas más interesantes que yo he visto de este radar es justamente esta de aquí, que son los pases bajo presión. Esto en realidad significa para mí que tienes un jugador, uno más, junto con Lisandro, que está acostumbrado a la presión alta, y que no solamente está acostumbrado por el hecho de no perder el balón, sino que utiliza la presión alta del rival para encontrar huecos para progresar. Entonces, para mí, De Jong es todavía más clave que Lisandro Martínez. ¿Por qué? Tienes un jugador que es totalmente redondeado como muy pocos en métricas que están relacionadas con el juego de posesión, que tiene un rival que le juega también a la presión alta. Entonces, este tipo de métricas, por ejemplo, como los acarreos, como los pases progresivos, la cantidad de pases clave, aún siendo un jugador que juega en doble pivote, es la eficiencia del pase. Este tipo de métricas, el tener los valores tan altos en todo este tipo de métricas, lo que te está diciendo es que tienes un jugador que está hecho para resistir a la presión rival y para desactivarla, aun cuando él se pone al nivel de la línea de los centrales, que lo vamos a ver más adelante, y aún si lo tienes jugando detrás de los delanteros. O sea, cuando todo el equipo ya está terminando la transición de ataque, tú tranquilamente puedes ver a De Jong detrás del 9, posicionado como opción para recibir, y que todos esos atributos le sirven en los 3/3 del campo. Entonces, tú tienes un jugador que todos los atributos que tiene le permiten ser bueno en prácticamente toda la cancha, y eso es algo que en el United no hemos tenido.
Si se dan cuenta, una de las cosas de Bruno Fernández en las últimas, no en la última, sino en las últimas 2 temporadas tal vez, es que mientras más cerca de los defensores recibía el balón, era como que un punto débil para el equipo. Yo me acuerdo de varias jugadas en donde estando muy cerca pensando en campo propio, muy cerca de los defensores, perdía balones y varios de esos lastimosamente terminaban en gol. Entonces, significa que ese es un jugador al que tienes que mantenerlo en su zona para que te rinda bien. Ese es Bruno, pero Frenkie no es de ese tipo. Frenkie es del estilo en el que no importa en qué fase estés, él te va a colaborar. O sea, él siempre va a ser el seguro al que le puedes pasar el balón y que te va a continuar la jugada. Y yo siento que es algo que los defensores, el arquero y los laterales van a apreciar mucho porque no lo hemos tenido hace tiempo. Creo que el último ha sido Matic y lastimosamente no hemos tenido a Matic a tiempo, entonces no hemos podido verlo en su máximo esplendor. Pero a Frenkie, con menos de 25 años, si llegara ahora, básicamente lo teníamos entrando a sus mejores años y entregándonos este nivel. Entonces es como tener un jugador que está entrando ya a su prime y que ya de hecho te va a solventar muchísimo del miedo que tienen, en especial la línea defensiva, cuando tienen que progresar el balón. A veces están tienen la presión alta tan encima que no les queda otra que pasársela al arquero, pero Frenkie es de los jugadores que se muestra para recibir, no solamente para poder pasársela a un defensor que está a su lado, sino para romper esa línea de presión inicial y crear una jugada a partir de algo que era una presión rival. Entonces, aparte de Lisandro Martínez, tienes a Frenkie de Jong haciendo lo mismo y liberando esa presión. Entonces, ahí ya no es que los equipos pueden decir, bueno, entonces marcamos mejor a Lisandro y así van a perder esa faceta del juego de poder salir. Si marcan mejor a Lisandro, pues vamos a tener a Frenkie de Jong. Y eso para mí es una de las cosas que tiene que ver con complementar jugadores. Tú tienes ya 2 jugadores que juegan a lo mismo, que saben cómo jugar a eso y que se pueden complementar entre sí para salvarse de problemas. Entonces lo que vamos a ver a continuación es qué hace Frenkie de Jong con los pases, ¿no? Este es en realidad la gráfica que te muestra los pases bajo presión. Aquí en la parte horizontal tienes el porcentaje de pases jugados bajo presión, que significa que cuando están presionando al jugador, qué porcentaje de sus pases suceden en ese escenario. Y en la parte vertical tienes el porcentaje de pases en general computados. Entonces lo que estaríamos buscando básicamente sería alguien que sí sea bueno con los pases en general, pero que también nos ayude mejor que el resto, porque el resto está básicamente entre esta zona de aquí, entre el 5 y el 18, 20% diríamos que está la distribución de la mayoría de jugadores. Estaríamos buscando a alguien que sea bueno pasando bajo presión. ¿Por qué? Porque en la Premier League vas a recibir un montón de presión rival. Entonces, aquí en la parte de arriba tenemos a Frenkie de Jong, lo que significa que tiene un porcentaje altísimo de pases completados. Es alguien que es muy seguro pasando, pero que también es muy bueno pasando cuando le están intentando quitar el balón. Entonces, esa es una de las cosas que ni Fred ni McTominay pueden hacer. Y probablemente uno puede decir, bueno, y lo que me interesa del McFred es que me defienda bien, pero ¿qué pasa cuando tú tienes el balón? ¿Qué pasa cuando el equipo de Ten Hag tiene el balón y tiene el McFred? Ninguno de estos puede hacer esto y lo que hace es cortar las posibles jugadas de ataque que podríamos generar. En cambio, cuando tienes a Frenkie de Jong pudiendo hacer esto, eso ya no pasa. Y por eso es que para mí, en lo personal, Frenkie es más importante que Lisandro todavía. Porque cuando tienes un jugador así, significa que vas a poder solventar un montón de cosas, no solamente a lo que hace él, sino a lo que está pasando con los demás jugadores. Se va a ver mejor Dalot, se va a ver mejor Maguire, se va a ver mejor el propio Lisandro, a que si no llegase Frenkie de Jong.
y los jugadores que se denominarían los ochos, ¿no? Como Bruno, Van de Beek, el propio Fred. Entonces, el hecho de que tengas un jugador que pueda potenciar a los jugadores que juegan a su alrededor, te está diciendo lo importante que es. O sea, no es que el capricho de que simplemente porque quiere a los jugadores con los que ya ha estado en el Ajax y ya está trayendo a cualquiera que haya jugado en el Ajax. En realidad, Frenkie es clave para el sistema de Ten Hag. Aquí lo que vamos a ver es otra cosa que es muy interesante para mí, que veo muchísimo que no tenemos y que no se habla suficiente. Prácticamente no lo he visto yo que se debata en ningún lugar. Y es lo poquísimo, por no decir prácticamente nada, en términos de la cantidad de pases que hacen los jugadores de primera. Tenemos jugadores que son tan malos técnicamente con los pases que prácticamente tienen que controlar primero, mirar después, y ya si no tienen canales de pase, reciclar posesión, que significa hacer pases laterales o hacia atrás. Entonces, cuando tú tienes muchos de esos jugadores, prácticamente te estás condenando a hacer el reciclado de la posesión continuamente. Y si se dan cuenta en los juegos de pretemporada, si algo hemos visto que ha sido continuo en la temporada anterior y en este preseason, es eso. El hecho de que cuando está el McFred, sí está muy segura la defensa y todo, pero reciclamos muchísimo la posesión. Entonces, eso ya en Premier League está condenando a atacar menos que el otro. En especial si es un equipo como el Liverpool, el City, el Chelsea o el Tottenham, que básicamente están basándose en eso, en que el otro equipo no les pueda atacar tanto, no sea tan efectivo atacando, porque no tiene las piezas. Entonces, en este caso, Frenkie de Jong está en la parte superior de aquí, lo que significa que en la parte superior tienes la cantidad de pases completados, como habíamos visto en el anterior gráfico, es bastante alto lo que tiene Frenkie, es más del 90% de pases completados, que es altísimo, aún para un jugador de posesión. Y tienes la cantidad en la horizontal tienes la cantidad de pases hechos de primera por cada 90 minutos. Entonces, si se dan cuenta, la gran cantidad de jugadores, si podríamos decir normales, está aquí, en esta zona de acá, que estaría entre 2 y 4. Y de hecho yo he visto esta gráfica en live, en StatsBomb, y he buscado dónde estaba más o menos McTominay, y McTominay está por aquí. O sea, sí mantiene el hecho de que completa la buena cantidad de pases, pero la cantidad de pases que tiene de primera es prácticamente nula. Y de Fred es todavía peor, está casi al nivel de McTominay, pero su cantidad de pases completados es todavía menor, está más o menos por aquí. Entonces, prácticamente lo que tienes en tu doble pivote es lo que ya sabemos, ¿no? Gente que no puede progresar el balón. Pero no solamente eso, sino que es gente que no puede ser ágil con el balón. Uno, porque no tienen el IQ futbolístico, y porque tampoco les da el pie para hacer ese tipo de cosas. Entonces, tener un jugador con el talento para eso es justamente lo que te cambia la cara al medio campo. Tienes un jugador que es capaz de que si lo vienen a presionar entre dos jugadores, prácticamente con un pase de primera ya te has solucionado eso. En lugar de devolverle el balón al defensor y continuar con el problema de no poder avanzar, te ha convertido ese problema en una oportunidad de atacar. Entonces, cuando tienes un estilo como el de Ten Hag y no tienes este tipo de jugadores, por muy vistoso que haya sido el Ajax y que todos quisiéramos que el McFred se vuelvan Frenkie de Jong y Lars Schön, en realidad no son ese tipo de jugador. Y como les decía yo a los chicos en el grupo de WhatsApp, puedes tener uno que no sea así. Probablemente se pueda solventar de una u otra manera, el resto, el sistema, el grupo lo puede bancar, como ha hecho el propio Ajax con Edson Álvarez en sus inicios. Pero ya tener a dos jugadores en el corazón del medio campo, teniendo las mismas falencias, prácticamente te está cortando el pie a media carrera. O sea, ni bien has iniciado, ya te has quedado sin un pie para poder correr. Y por eso para mí es el hecho de que yo viendo estas cosas digo, no quiere a Frenkie porque ha jugado ya con él, quiere a Frenkie porque Frenkie hace que lo que pasaba en el Ajax sea posible.
Frenkie básicamente es este jugador de primera fase, como vamos a ver más adelante, que es uno de los más importantes para que inicien las jugadas en el equipo. Aquí lo que vamos a ver es justamente de lo que les hablaba. Para que no tomen mi palabra, esta es la cantidad de movimientos hacia la fase de ataque. Prácticamente tienes tres fases en lo que es el fútbol moderno. La fase defensiva, que incluye el retroceso y la recuperación. Luego tienes la fase inicial de ataque, que es cuando el equipo comienza a desplegarse y tiene que salir desde la zona de los zagueros o de los mediocentros defensivos. Tiene que salir el balón y tiene que llegar hacia adelante. Y tienes la última fase de ataque, que es cuando llega al área rival o a los jugadores de la última línea, a los atacantes, y ya estás a punto de generar la jugada de gol, ¿no? Entonces, esas son las tres fases que normalmente ocurren. Y en esta fase primera, que tiene que ver con la recuperación e iniciar un ataque, es donde brilla Frenkie de Jong. Ese es el prototipo de jugador que hace la primera fase de juego. Si se dan cuenta aquí, mientras más a la derecha estás, esto en realidad primero son en la parte inferior tienes a defensores, en la parte central tienes a mediocampistas y en la parte superior tienes a delanteros. Mientras más a la derecha están, significa que son jugadores que más favorecen a pasar a la fase de ataque. Entonces, de hecho, esto es en la 2018-2019, que es cuando ha brillado Frenkie de Jong en el Ajax, que es memorable su paso por Champions League y demás, contra el Real Madrid, la Juventus y demás. Frenkie de Jong prácticamente estaba aquí, estaba más arriba todavía que Thiago Alcántara. A ver si lo puedo agrandar un poquito para que lo veamos. Este es Frenkie, que prácticamente es el jugador de todos los que han jugado en Champions League en la 2018-2019, es el que más favorecía hacer esta primera fase y moverla desde la recuperación hacia el ataque. Entonces prácticamente esto te dice que si el Ajax del 2018-2019 no hubiera tenido a Frenkie de Jong, prácticamente toda la salida para convertir recuperación en ataques se hubiera perdido. Entonces, ese es el lugar en donde tenemos que entender a lo que es Frenkie de Jong como jugador. Es este tipo de mediocentro que es tan bueno con el control de balón y con la noción del espacio. Puede habilitar con pases, puede habilitar llevando el balón hacia adelante y pasando, puede hacer pases largos, puede combinarse de cerca con jugadores con pases de primera, puede solventar la presión con pase y con acarreo. Entonces es básicamente un jugador que es completísimo cuando tú ya tienes el balón y tienes que proponer algo. Y Frenkie de Jong básicamente la cantidad de cosas que puedes proponer se reduce considerablemente. Y si nos damos cuenta de que el Ajax es este tipo de equipo que recupera muy rápido el balón y que luego lo primero que tiene en su naturaleza es intentar generar una jugada de ataque, pues si no tienes al que te hace más eso, pues estás perdiendo mucho, ¿no? Aquí vamos a ver una de las cosas que eran más interesantes respecto a lo que estaba pasando en Twitter, y es comparar a Frenkie de Jong con Pogba. El hecho de que ya no tengamos a Paul Pogba y que ahora podríamos tener a Frenkie de Jong indica que tendríamos un estilo de salida completamente distinto. Si se dan cuenta aquí, lo que te está diciendo, tienes en color cian a lo que es Paul. Lo que más hacía él era favorecer en términos de la segunda fase, que es la fase en donde tú ya estás prácticamente por llegar al área rival. En esa fase Paul Pogba era interesante lo que podía adicionar, porque tenía pase largo, tenía el acarreo por su físico, era capaz de hacer pases increíbles que saltaban 2 o 3 líneas y capaz de cambiar de frente, que solucionaba la presión. Era ese tipo de jugador, el jugador que tú veías que te hacía los pases que usualmente terminaban en una jugada de ataque. Esos pases vistosos, largos, donde decía, siempre que yo me acuerdo que veía esos pases, siempre los comentaristas decían, cuando Paul Pogba quiere jugar, es uno de los mejores del mundo. Esa frasecilla tan trillada
yo la contaba para decir qué tipo de pases mete Pogba, entender realmente dónde es su punto fuerte para influir en el juego, era ese. En cambio, De Jong es el jugador de la fase previa a esa. Es cuando tú recuperas y el balón lo tienen tus defensores o se lo pasan a tu arquero. ¿Cómo vas a hacer llegar el balón a la zona media? Ese es Frenkie. Ese no es Pogba. Entonces, el hecho de que ahora tengamos a Paul en otro equipo y que Frenkie haya llegado, básicamente lo que nos va a dar es mucha mayor combinación, mucha más precisión en el pase, que si se dan cuenta es prácticamente la métrica en donde se diferencian más. No vamos a tener los pases largos que teníamos con Pogba, pero precisamente porque el juego tiene que saltar de bloque a bloque cuando tienes la posesión. Cuando vas a jugar a la posesión, si no vas a tirar el pase largo desde la zona defensiva, no tiene sentido tirar un pase largo desde la zona media. Entonces, lo que vas a necesitar en la zona media es gente que combine muchísimo, que se mueva mucho y que te haga fluido el juego en la zona media para desordenar al rival. Y eso no lo tienes con Paul Pogba, pero con Frenkie de Jong sí. Entonces, para mí esto es importante porque es como yo les decía cuando analizábamos a Ten Hag, es una propuesta, es decirle a los equipos de la Premier League que vamos a jugar de otra manera. Y el hecho de tener este jugador que va a reemplazar a uno, sin querer, pero sucedería de esa manera, es justamente que estás obteniendo uno que tal vez juega en la misma posición, pero que no juega a lo mismo. Y yo con eso siento que vamos a tener si tal vez Ten Hag hubiese seguido con Pogba esta temporada, hubiese tenido que adaptar su idea, hubiese tenido que sacrificar algunas cosas, pero por eso está insistiendo tanto con De Jong, porque con De Jong no tiene que sacrificar nada. De hecho, las cosas que él necesita para que la primera fase no se corte, se las puede confiar al neerlandés. Entonces, él nominalmente, como les decía, puede jugar, hasta podrías pensar que es como que juega donde jugaba Pogba, pero yo, como les decía, es sumamente distinto como jugador. Este es nominalmente donde jugaría en un 4-2-3-1, pero si se dan cuenta qué es lo que pasa cuando entra el movimiento de la primera fase, esta es la primera fase del Ajax del 2018-2019, y qué es lo que pasaba inmediatamente. Si se fijan, De Jong, en lugar de ser el jugador que se queda aquí como Pogba para que reciba el balón, se dé la vuelta y intente meter un pase a esta zona de aquí o acá, o pesque a la saga rival adelantada y te pueda meter un pase al vacío, en realidad De Jong se compromete con la primera fase y baja a la línea de los centrales para hacer una fuente de recepción, ¿no? O sea, para él mostrarse como referencia para recibir el balón e iniciar él la jugada. Entonces es tomar esa responsabilidad. Y generalmente cuando esto está iniciando es cuando el equipo rival va a ir hacia adelante para presionarte. Entonces De Jong va a ir hacia atrás para que haya menos jugadores atacantes alrededor de él y poder darse la vuelta e iniciar la jugada. Esa es su función, ese es De Jong como rol. Ahora, obviamente, cuando el equipo ya está arriba, esto ya es lo que denominaríamos el final de la segunda fase, que es cuando ya prácticamente esto va a terminar en una jugada de ataque. Cuando De Jong se posiciona en esta zona, que sería prácticamente donde son 5 atacantes que forman esta línea de 5, cuando analizábamos al Ajax de Ten Hag, hablábamos mucho de la pirámide invertida, que prácticamente aquí habríamos pasado del 3-2-5 al 2-3-5. Si se dan cuenta, Frenkie es tan bueno técnicamente que tranquilamente puede ser parte de la última línea de ataque y no descompaginar. Tu pase corto, tu visión de juego, tu capacidad de pasar de primera, así como rinden cuando juegas aquí para salir jugando, rinden cuando estás aquí atorado por muchísimos defensores. Entonces, como les digo, ese prototipo de jugador que te sirve aquí y aquí es algo que el United no ha tenido en mucho tiempo. Siempre teníamos a Pogba y a Bruno que eran buenos aquí, tal vez Pogba, aquí tal vez Bruno, pero aquí bueno ninguno de los dos.
Entonces, si tú sabes como técnico que tu sistema confía en pasar de esto a esto, el que logra hacer eso, el que es clave para llegar de aquí a aquí, es Frenkie. Vamos a ver aquí de todo lo que les he hablado, con ya de una manera más didáctica de qué es lo que pasa cuando va a iniciar la primera fase de ataque. La primera fase, perdón, del juego de posesión. Aquí si se dan cuenta el balón va hacia el primer central y lo que hace Frenkie es mantenerse en posición porque esta presión él la va a solventar manteniéndose aquí y dándose la vuelta para iniciar la jugada. Entonces eso es IQ futbolístico. Cuando tú sabes que la presión va a ir hacia otro jugador pero tú confías en que él te la puede pasar, mantienes esta posición porque es la posición que te da ventaja para hacer tu trabajo, que es iniciar la jugada de ataque. Entonces aquí De Jong recibe y ya tiene la visión de a qué jugadores puede pasar para que la primera fase se concluya y ya entres al campo rival a iniciar la segunda fase. Entonces, si se fijan, es el nivel de acarreo que tiene el que le permite hacer su trabajo en este caso, ¿no? O sea, ha llegado desde la media luna prácticamente casi a la zona media y es ahí donde comienza a hacer la distribución. Entonces ya es un jugador que te ha solventado todo tu campo propio, él solo. Aquí vamos a ver la otra opción, de qué es lo que pasa cuando los centrales están atorados, que es lo que pasa mucho en la Premier League, y necesitarías que uno de tus volantes baje a esta zona para hacer una opción, para recibir e iniciar la jugada. Eso es algo que ni Fred ni McTominay saben hacer. Entonces sí o sí, si no llegara Frenkie, tenemos que tener a alguien así. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya la presión está puesta, si vemos un poquito hacia atrás, el 9 está con el segundo central, el 10 está con el primero, los dos volantes, los dos que se podrían denominar 8 están atorados, el único jugador libre que tienes es el que se posiciona por el talento que tiene, porque ese es su trabajo, para recibir. Ese es el jugador que se va a liberar de todos los demás y va a aliviarle a De Gea el que no tenga que hacer un pase medido a este jugador, ¿no? Que le llegue el balón aquí y que pueda recibir aún si este se acerca. De Gea ya no tiene que hacer eso, sino simplemente hacer este pase simple a De Jong. Ahí ya te ha solucionado el hecho de que tu arquero no tiene que ser un crack con los pases. Simplemente hace un pase simple, De Jong recibe y al recibir ya estos tienen que tomar en cuenta su posición para intentar continuar con la presión alta. Y lo que hace ahí él es simplemente, gracias al IQ futbolístico que tiene, ubicarse entre los dos jugadores, alejarse de los dos al mismo tiempo con acarreo, encontrar aquí a un jugador con el que sabe que puede combinar y que la jugada ya esté prácticamente lista para que este jugador pueda pasar o aquí o al lateral, o que él pueda pasar al 10, un pase al vacío. Ahí ya la presión rival, como les digo, se ha desactivado completamente. Entonces, simplemente por el hecho de que el jugador se ha posicionado aquí y que tiene la capacidad para no perder el balón una vez que estos dos jugadores van a presionarlo, ya te ha solventado algo. Entonces, ese tipo de cosas son las que tal vez no vemos a simple vista y pensamos que cualquier jugador puede hacer esto, que tal vez le podemos enseñar a hacer esto a McTominay, pero en realidad esto es algo que parte desde tu formación como jugador. El hecho de que tú tengas implantado de forma natural en tu cabeza que esto es lo que tienes que hacer para hacer tu trabajo. Aquí vamos a ver otra variante, que es justamente la combinación hacia adelante. En lugar del acarreo, probablemente ya estos jugadores saben que Frenkie va a intentar moverse otra vez a esta zona de aquí, como hemos visto en la anterior jugada, así que ya están preparados para trabarlo entre los dos si hace el acarreo. Pero ¿qué hace? Hace una variante. En realidad hace un pase casi que de primera y miren cómo se mueve. Una vez que ya ha solventado la presión con un pase, toda esta primera línea, 5 jugadores se han quedado prácticamente inútiles en la presión alta del equipo rival, gracias a un solo pase. Entonces, el hecho de que en lugar de acarrear haya decidido, ya sepa primero dónde está este jugador
y que gracias a su talento pueda hacer este pase de forma rápida, ya te ha permitido saltar la primera fase de ataque simplemente con un solo pase. Su trabajo ya lo ha hecho con un solo toque de balón. Y no solamente eso, sino que ya se ha convertido en una opción de poder hacer lo mismo ya en zonas más altas. Entonces, ese tipo de jugadores son los que necesitan los equipos de posesión. Más allá de lo bueno que te puede dar el McFred, esto es lo que nos falta. Aquí lo que vamos a ver es ejemplos de lo que pasa ya en la vida real, en el juego, para que vean que esto de verdad pasa. Este es Frenkie recibiendo el balón casi a la altura de los defensores, llevando el balón prácticamente 40 metros y soltando a un pase que no es malo. O sea, es un pase que este jugador tranquilamente se la puede devolver aquí, rebotar aquí, intentar darse la vuelta, controlar y ganarle con el cuerpo al otro jugador. Entonces ya este es el inicio de la segunda fase. Si se dan cuenta, ese es el trabajo de Frenkie. Empezamos aquí esta es la primera fase, el equipo ha recuperado el balón. ¿Qué hace? ¿Cuál es el primer trabajo? Iniciar la jugada. Entonces, este tipo de cosas son las que vamos a ver muchísimo en el caso de que llegue el chico. Aquí, por ejemplo, este es Frenkie de Jong, el que está recibiendo el balón. Prácticamente es como si fuese el segundo defensor central. Es tan bueno que tranquilamente puede llevar el balón con confianza y continuar. Y si no encuentra el pase o encuentra la forma de solventar la marca rival, por lo menos no pierde el balón y le generan una falta, ¿no? Aquí miren, es justamente él el que recupera el balón. Aquí tiene que iniciar ya la primera fase. ¿Qué es lo que hace? Utiliza drible, el acarreo, gana en velocidad, ya ha desordenado al rival y ahí ha forzado un error. Entonces, esto, por ejemplo, aquí ha forzado a que este jugador lo tenga que marcar, porque estos dos ya son prácticamente inútiles. Si no le hacen la falta por atrás, ya no le pueden quitar el balón. Entonces, este jugador es el que se tiene que hacer cargo de él, ya ha liberado a este jugador. Entonces, este jugador ya se ha vuelto una opción de pase que si no hubiera habido este acarreo, probablemente no lo hubiera sido. Él se hubiera quedado con este jugador y no pasaba nada, ¿no? Entonces, ahí has iniciado una jugada. Ese tipo de cosas, que tienes el control de balón y la capacidad de cambio de ritmo tan implantadas, que puedes hacer esto continuamente, son los que te permiten ser el jugador salida, pero el jugador salida garantizada. Estas son las cosas que yo siento que Bruno piensa que puede hacer, pero no puede. Y por eso es que es peligroso cuando se retrasa demasiado. En cambio, Frenkie esto lo tiene totalmente decodificado, ¿no? O sea, fíjense la cantidad de variantes que tiene, con rango de pase, llevando el balón, pero siempre viendo opciones. Aquí fíjense cómo prácticamente está en zona de ser el armador, el 10. Y lo que está haciendo ya es un pase que ahí ha influido en las 3 fases del juego. Él las ha completado él solo. Aquí es Frenkie, como les digo, funcionando también en el medio, utilizando lo que sabe hacer, ya no partiendo desde atrás, sino jugando en el medio. Entonces, eso es lo que hace que este juego, este sistema, tenga ese nivel de juego. Aquí, por ejemplo, ya vemos lo que les decía, esto ya es la segunda fase. Entramos a la segunda fase y cómo influye De Jong en la segunda fase. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando aquí él ya sabe que Lisandro es el que va a iniciar la jugada? Entonces, esa primera fase él ya no se tiene que preocupar. Prácticamente cambia el switch, cambia de chip y ya tiene el chip de la segunda fase de qué es lo que tiene que hacer. Lo que hace es recibir el balón y lo primero es visión. Visión de cuál es el mejor pase o el acarreo. Si se dan cuenta aquí, te da cuenta que no tiene pase. Cualquier jugador del United en el medio campo, salvo Matic, en este momento, que juegue en pivote, salvo Garner, que no lo hemos visto jugar todavía, lo que pensaría de inicio es pasar o aquí, a esperar a que este jugador llegue aquí e intentar pasar atrás. Y es lo que vemos mucho en el United. No hay opciones de juego, ¿qué hago? Pase lateral. O espero a que uno de estos se mueva y le intento pasar el balón para ver si alguno se puede desordenar, esperando a que estos salgan con mi pase atrás.
Pero lo que hace Frenkie es una solución distinta, es utilizar una variante, la variante del acarreo para transformar algo que hubiera sido un pase que no favorece en nada a una jugada que puede ser ya prácticamente una ocasión de gol, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver es justamente qué es lo que hace De Jong cuando tiene que hacer la fase inicial, pero ya no metiéndose entre los centrales, sino utilizando la capacidad de convertirse en el falso tercer central. Esto, si se dan cuenta, es algo muy, muy de Matic en Project Restart. Lo que hacíamos, y esto era lo que permitía que ese 3-2-5 de Ole sea tan efectivo, era esto. Era justamente Matic llegando a esta zona de aquí, permitiendo que Shaw, en este caso Tagliafico, se pueda lanzar y proyectar. En este caso, lo que pasa es que aquí no se forma el 3-2-5, sino que Shaw se queda como si fuera el 5 nominal. Esta es la pareja de De Jong en este Ajax 2018-2019. Entonces, cuando él ve que De Jong va a ser el falso tercer central, el tercer central transitorio para iniciar la jugada, él lo que hace es simplemente quedarse pineado en esta zona, como referencia, para que este jugador se quede con él. Esa es la gran ventaja que tienes con un jugador que es tan bueno técnicamente, que te puede hacer su trabajo estando aquí, o aquí, o aquí. Entonces no es un jugador que sea como muchos 5 anclas, que es un jugador de un solo truco, ¿no? O sea, lo único que hace es meterse entre los centrales y no sabe jugar un poquito más abierto. De Jong no es así, de hecho puede jugar en varias de estas posiciones transitoriamente con tal de iniciar la jugada, que es su trabajo. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que pasa igual en segunda fase. Él se convierte en el jugador que va a llevar el balón hacia adelante. ¿Por qué? Porque él sabe que esta zona es la zona en donde puede hacer más daño. Ahí es donde ya tiene las opciones de pase, cosa que tal vez el 2, que en este caso sería Maguire, no tiene esta capacidad de decir, si yo me posiciono aquí voy a tener buenas opciones de pase. Eso Frenkie sí lo tiene. Entonces él básicamente lo que hace es hacerse cargo de eso. ¿No? Él le dice, no seas Maguire armador, déjame a mí hacerlo, porque yo sí sé a dónde tengo que llevar el balón para tener buena posición para pases, y lo hace, ¿no? Y entonces tienes un jugador que te está facilitando un montón el que el equipo esté de acá, pase a esta formación, que es el 3-2-5, ¿no? Entonces, el que permite que el 4-2-3-1 se convierta en el 3-2-5, prácticamente aquí el primero en la labor de esa conversión de formación transitoria, es De Jong. Aquí vamos a ver un poquito lo que hace con los movimientos. Esto ya es con la selección. Fíjense lo bueno que es con la presión rival. Ahí está pidiendo que alguien se muestre. No, mentira. Ese es el defensor. Este es Frenkie de Jong. Tiene un nivel de control que es para aliviar la presión. Fíjense lo que hace. Es drible o controlando el balón con el cuerpo. Evita que le quiten el balón. ¿En quién hemos visto eso hace unos momentos? En Lisandro Martínez. Y eso no es coincidencia. Los dos jugadores están hechos para lo mismo porque son complementarios. Si uno no lo hace esto, si no lo hace Lisandro, lo va a hacer Frenkie. Entonces ahí los rivales ya tienen que cuidarse de dos amenazas en el inicio de las jugadas. Y jugadores que técnicamente son tan buenos que pueden hacer este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, es algo que hemos visto con Lisandro que hace muchísimo, que es el drible con toque largo de balón. Se da la vuelta y prácticamente ya a esta zona de presión ya ha quedado desactivada. Ese tipo de cosas son las que a simple vista no vemos y pensamos que Fred y McTominay está bien que no lo puedan hacer, pero ya cuando ves a un jugador que sí lo puede hacer te das cuenta de la diferencia. Esto ya es corte y salida rápida. Esto es prácticamente De Jong con contraataque. Aquí lo tienes recuperando en el área rival y ya bien levantando la cabeza para pasar. Aquí es acarreo con control de balón, pase de primera. O sea, esas son todas las variantes que tiene. Aquí se da la vuelta aún con presión, es capaz de habilitar a un jugador hacia adelante en pos de atacar.
Aquí drible, doble drible y pase largo. Entonces fíjense la cantidad de variantes que tiene un solo jugador para salir. Ese tipo de toques picaditos, ¿no? El toque por arriba, el acarreo. Entonces, ¿cómo descifras cómo marcar a este jugador si tiene tantas variantes? Eso es lo que hace que el Ajax funcione. Y probablemente si lo tenemos esta temporada, eso va a pasar con el United. Vas a tener un jugador indescifrable en el medio campo que tiene tantas variantes que te resulta efectivo de una u otra manera. Aquí, si se fijan, tenía la opción de pase, pero lo que decide hacer es continuar con el balón dominado porque ve que el espacio se abre. Aquí él genera el espacio alejándose del marcador. Entonces, eso para mí es por lo que yo siento que Kevin también es un fetiche para él. No es porque es el jugador vistoso que te hace los filetes, que es Ronaldinho. Es el jugador que utiliza todas las cosas que tiene a su favor para favor del equipo. Y si tienes un jugador así en la primera fase, que es donde nosotros a veces tenemos más problemas, pues te has resuelto prácticamente la falta de progresión que puedes tener, ¿no? Y su sentido de calma, Daniel, que el hecho de que él pueda estar tan calmado y mantener un grado de pausa con la pelota, eso es algo que no tenemos, porque como he mencionado en otros podcasts, nuestros mediocampistas, incluyendo a Bruno, muchas veces tratan la pelota como una bomba. Y tener un jugador que sea tan seguro con el balón, tal como mencionaste con Lisandro, eso ayuda mucho en el estilo de posesión, porque necesitas jugadores que sean buenos técnicamente. Sí, y también con el tema de mostrarse, algo que le reprochábamos mucho a McTominay, y es algo que con Frenkie es totalmente opuesto, el hecho de que su inteligencia espacial es tan alta que siempre encuentra espacios para recibir, y aun si es marcado, tiene la técnica suficiente como para solventar esa marca. Entonces, es un jugador completísimo en ese sentido. Para mí, si no es uno de los más completos del mundo, pues pega en el palo. Como les digo, esto de las variantes y de poder encontrar, tener distintas herramientas para hacer ese trabajo, que es el que les digo de la primera y segunda fase, es lo que me ha llamado poderosísimamente la atención desde que veía al Ajax cuando mencionan que Ten Hag era prácticamente la posibilidad más grande para el equipo como técnico. Aquí vemos ya en último tercio. Como les digo, el jugador es tan dotado técnicamente que te rinde en los tres sectores del juego y en las tres fases. Aquí con un pase de primera ha solventado una jugada que podía ser complicada. Aquí combinando como si fuera un alero transitorio, un extremo. Toque de taco de primera que deja... Eso es otra de las cosas que he visto que no tenemos mucho y que sí, el United prácticamente es uno de los pocos del Big Six que no lo tiene, y es esta capacidad de hacer lo que el rival no espera. O sea, generalmente tenemos jugadores que quieren ser seguros con el balón por el sistema de posesión, pero al hacer eso sacrifican las cosas en talento que pueden tener. Eso es algo que, por ejemplo, por eso a Marcial como que hasta se lo han aplaudido en el juego este último, cuando le mete un pase de primera de taco a Sancho, que si no me equivoco es en el gol de Sancho, en el último, y la gente se levanta a aplaudir, y yo mismo en ese momento pensaba, eso es Frenkie de Jong en un día normal, y se lo hemos aplaudido a Marcial como si hubiera sido una jugada tremendísima, y es porque lo extrañamos, no lo tenemos hace mucho tiempo. Y esto no es un taco para demostrar lo buen jugador que es un taco para dejar mano a mano a uno de sus compañeros. Allí, por ejemplo, ha dejado pasar el balón por el tremendo sentido de tener la cancha en la cabeza y acompañado del nivel técnico con el balón, ¿no? Entonces, cuando tú mezclas un jugador que tiene inteligencia espacial con técnica, pues lo que obtienes es una capacidad increíble de solventarles problemas a los demás. Y los jugadores rinden mejor cuando saben que pueden confiar en alguien como Frenkie de Jong. Entonces, esas son las cosas por las que no es que
Frenkie de Jong lo podría hacer también Tielemans, lo podría hacer también Milinkovic-Savic, que tranquilamente como en el FIFA, jugador por jugador, muy pocos jugadores en el mundo tienen esta capacidad y están tan adecuados al sistema de Ten Hag como Frenkie. Entonces para mí no es un capricho, sino que es una pieza clave que necesitas, porque si no tienes esto, vas a sufrir. O sea, tu equipo se va a tener que adaptar muchísimo y los jugadores en el medio se les va a pedir que hagan esto y no lo van a poder hacer. Prácticamente el sistema va a exponer a los jugadores, que es lo último que un técnico quiere. Es que de hecho, mientras más he aprendido sobre entrenadores, especialmente los entrenadores que podrían ser considerados los más vistosos, Saki, Guardiola, Mitchell, Cruyff en su momento, todos ellos tienen un patrón en común, que es que su estilo de juego demanda un nivel de excelencia y técnica que no todos los jugadores tienen. Saki decía que él no podía replicar su Milan en otros equipos, porque en otros equipos no tenía Gullit, no tenía Rijkaard, no tenía Ancelotti, a Maldini, a Costa Curta, a Baresi. Y es lo mismo si quieres jugar fútbol de altísimo nivel. Necesitas jugadores que sean del más alto calibre. Y en ese sentido, De Jong, en términos de técnica, lectura del juego, capacidad de rendir en diferentes roles, es bastante bueno y es bastante único. No, o sea, no es un jugador, como tú mencionaste, que puedas buscar una opción más barata y ya está listo, es lo mismo. No es, porque como tú dijiste, Tielemans es diferente, Rubén Neves es diferente, Milinkovic-Savic es muy diferente. Entonces esos son los factores a considerar, y más si eres Ten Hag y ya lo conoces y ya fuiste exitoso con él en tu equipo. Yo de hecho estoy seguro que si hay un solo jugador que él pudiera tener en todos sus equipos, sería De Jong. Sí, sin duda. Y yo, o sea, analizando a Frenkie y viendo también análisis de otras personas, pues me he dado cuenta mucho de por qué era tan importante. O sea, no es solamente el hecho de que te rinda en todas las zonas del juego, sino que es sumamente efectivo en todas las zonas del juego. O sea, no es el mismo el Frenkie que inicia las jugadas que el Frenkie que está en último tercio. Es como si fueran 3 jugadores en uno. 3 jugadores distintos que toman distintas decisiones dependiendo de dónde están en el campo. Y eso para mí es algo que yo digo, tú le vas a pedir eso a Tielemans o el mismo Ten Hag, si consigue a Tielemans, te va a decir, bueno, pues yo estaba esperando esto. Y eso Tielemans no lo tiene. Eso no significa que Tielemans sea mal jugador, sino que es distinto nada más. Exacto. Y yo creo que por eso es que vamos a estar hasta el final, y por eso es que Ten Hag dice, no, miren, esperen, yo necesito esto. No nos rindamos ahora, porque tampoco es que yo vea otro De Jong que se le pueda acoplar ahora al United y que podemos conseguir más barato. Ten Hag tampoco es loco, o sea, no es que dices, mi capricho porque sí, es porque sabe que sin esto probablemente su idea no se pueda plasmar. No vamos a ver un United ni siquiera cerca de lo que ha sido ese Ajax. Y eso sería una pena, porque al final estás trayendo a un técnico para jugar de una forma en la que al final no va a poder implementar. Y eso es un desperdicio para el técnico, para el equipo, para el club que ha gastado tanto dinero y está gastando tanto dinero y que tiene tantas expectativas. Entonces, poder cumplir las expectativas justamente tiene que ver con tener las piezas correctas. Aquí, como les decía, una de las cosas clave que hace es meterse entre los centrales. ¿Y por qué me ha interesado mucho este snapshot en específico? Es porque aquí Blind podría ser Lisandro y De Ligt podría ser Maguire. Entonces, ¿por qué esta pareja de centrales que yo recuerdo que en el inicio de la 18-19 en Champions League muchos criticaban esta posible pareja de centrales porque decían que no eran compatibles y que Ten Hag estaba improvisando, porque de hecho, si no me equivoco, era Schürrle antes de De Ligt y era un jugador completamente... No, Schürrle vino después, entonces no me acuerdo quién estaba antes de De Ligt, pero era un jugador sumamente distinto. Y yo me acuerdo que cuando De Ligt entra a la palestra, un jugador joven, medio desconocido,
los medios, cuando como el Ajax estaba jugando Champions League, decían que esto era una improvisación y que de hecho no se iba a poder, y que no, el Ajax probablemente no iba a poder mantener el nivel que tenía. Pero de hecho uno de las claves para que esta pareja de centrales haya podido mantener ese nivel era Frenkie de Jong. Entonces a mí me hace pensar mucho en el hecho de que si este puede ser Maguire y este puede ser Lisandro, y mucha gente cree que esos dos no pueden jugar juntos, probablemente con Frenkie de Jong sí, tengan muchísimas más posibilidades de ser efectivos juntos. Entonces, ese tipo de cosas son las que la gente no ve, ¿no? O sea, uno cree que este jugador tiene que ser bueno para Ten Hag, porque sí, no importa quién esté a su alrededor, pero en realidad la complementariedad de los jugadores es la que te permite que el sistema funcione. Por eso a este snapshot me parecía interesante para entender un poquito eso. Y aquí vamos a ver justamente ese Ajax. Esta es obviamente la primera fase. Y esto es una de las cosas que para mí es uno de los peros, porque no es que todo es increíblemente buenísimo, color de rosa, tenemos a Frenkie, ganamos la Premier. Hay cosas específicas que tienen que ver justamente con complementar a tus jugadores, en especial a tus piezas clave. Este es De Jong aquí. Aquí De Jong tenía de compañero a Sean. Y una de las cosas que para mí podría hacer que De Jong no sea tan efectivo de inicio es que ni McTominay ni Fred son Sean. Y vamos a ver lo que pasa aquí. Tienes a Frenkie recibiendo porque Sean prácticamente se ha quedado como referencia para este jugador y ha permitido que De Jong haga esta corrida. Eso, por ejemplo, Fred no lo hace. Fred lo que hace es, no importa, parece que no mirar a sus compañeros, pero si ve que tiene a un jugador cerca, lo que hace es intentar desmarcarse. Y si en el caso, por ejemplo, de que hubiese sido Fred y en lugar de Sean y no entendiese la jugada, lo que pide la jugada, probablemente lo que hubiera hecho es intentar correr aquí. Y De Jong hubiera tenido que ponerse aquí. En ese caso, Fred tendría que ser tan bueno como De Jong para progresar en esta jugada. O en ese caso, pasársela a De Jong para que él la inicie. Pero una vez que tú recibes el balón aquí, probablemente ya tienes dos jugadores que te están bloqueando y uno probablemente te va a bloquear el pase porque sabe que es a este jugador al que tú quieres para iniciar la jugada. Entonces, si tienes un jugador como Sean que entiende cómo tiene que jugar cuando no tiene el balón, es lo que le facilita a Frenkie el moverse, recibir en donde más puede hacer daño e iniciar, hacer su trabajo, ¿no? Iniciar las jugadas. Entonces, ese es un poquito mi miedo, el hecho de que aún con Frenkie todavía no tenemos un Sean que lo complemente. Entonces, para no inflar demasiado las expectativas y que luego la gente vuelva a este video y diga, pero tú me has prometido que con De Jong iba a ser el Ajax. ¿Quieres evitar la quema como Adam, la funa? Claro, ya estoy resguardando. No, y te digo, esto es algo muy real. Aquí, por ejemplo, lo vamos a ver en otra jugada. Obviamente, fase de inicio. Ahí está el hombre de la hora. Si se fijan, aquí este jugador de hecho ya sabe que aquí es donde quieres que esté el balón con este muchacho. Entonces, ¿qué es lo que hace Sean? Sean se muestra y se queda al mismo nivel que el lateral para fungir como posibles opciones, mientras De Jong puede desmarcarse de este jugador. Que si no me equivoco es creo Cristiano. No, este es Cristiano. Pues aquí, por ejemplo, este jugador ya ha perdido la noción de él porque el balón obviamente no le ha llegado y este jugador va a ir con el arquero. Pero ahí ya se ha liberado esto, gracias a que estos dos jugadores han mantenido la posición, se han liberado y se han mantenido con opciones para que este jugador pueda continuar con la jugada. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo siento que el United a Frenkie no se lo va a poder dar. Y yo siento que también, como le decía Kevin en el grupo de WhatsApp y a los chicos, tal vez por eso también en el fondo él está pensando un poquito en si va a poder replicar esto, es todo lo que hemos visto, no teniendo estos complementos. Pero es que siendo justos,
eso también pasa en el Barcelona. En el Barcelona tampoco han podido explotar el máximo de su potencial. Y creo que, quisiera escuchar tu punto de vista al respecto. De Jong es el tipo de jugador del que, a mi criterio, formas el equipo alrededor de él. Y yo siento que en el Barcelona, entre los cambios de entrenadores, porque creo que ha tenido como 4 entrenadores en 4 años, Valverde, Setién, Koeman y ahora Xavi. Entonces, después surgieron Pedri y Gavi y les han dado la prioridad como el núcleo y corazón del equipo, lo cual ha hecho que De Jong se tenga que ajustar un poco, lo cual no le ha hecho tener el potencial que él quiere. Eso sería también el punto de venta que podría tener el United, que decirle, aquí no eres el protagonista, aquí no eres el hombre, pero si vienes aquí, puedes ser el hombre. Y sí, de hecho en el Barcelona yo lo he analizado muchísimo porque me ha sorprendido, ¿no? O sea, el hecho de que tú veas a este jugador al que le hemos visto hacer todo esto que les he mostrado y que en el Barcelona haya influido tan poco, pero tú dices, tiene que haber una razón que ha pasado, ¿no? Algo ha salido muy mal. Y de hecho yo siento que es que primero han probado a De Jong en el puesto de Busquets de inicio, pensando que era un cambio de jugador por jugador y que como era el cruyffismo y todo esto, como que se iba a jugar de forma distinta, pero iba a ser igual de efectivo. Y en realidad no ha sido así, porque De Jong no es eso. Y eso es lo que mucha gente igual cree, que De Jong es tan bueno que puede jugar como 5 solo. No es verdad, eso no es así. Como hemos visto en las últimas 2 jugadas que les he mostrado, necesita el juego sin balón de un compañero en doble pivote. Ese juego sin balón de Sean es lo que le permitía a De Jong solventar un montón de cosas que cuando no lo tiene, pues entra en problemas. Y eso se ha visto justamente, si alguien tenía duda de eso, es cuando lo ponen de 5 solo en el Barcelona. Y de hecho, aun cuando jugaba Busquets, como que intentaba intercambiar posición en algunos casos. Y obviamente ahí Frenkie no funcionaba. Es que yo creo que él y Busquets nunca han sido compatibles. Y también creo que es un producto, ya que hablamos de inestabilidad en el United, el Barcelona también ha tenido mucha inestabilidad. Sí, por ejemplo, con Xavi le vi pasajes muy buenos a De Jong, en especial en la Europa League, hasta que los mató el Frankfurt. Y por ejemplo, en el clásico que ganaron 4-0 en el Bernabéu, De Jong fue el hombre del partido. Entonces, cuando él funciona muy, muy bien. Pero el problema con él es que en el Barcelona se ha tenido que ajustar mucho. Y Pedri y Gavi, más la jerarquía y ascendencia que tiene Busquets en el club, lo han hecho a él quedar un poco fuera del lugar. De hecho, yo he visto muchos hinchas del Barcelona hacer 11 para esta temporada. Hinchas del Barcelona que dicen que no se va a ir y no lo ponen de titular. Entonces es como un jugador que es talentoso, pero que ya en el Barcelona, honestamente, en su visión a largo plazo no lo tienen. Entonces, lo cual hace toda esta situación un poco más compleja y difícil de entender de por qué simplemente no acepta que se vaya, aunque bueno, después surgió lo de que le deben dinero y eso también es factor. Sí, y como te digo, eso es algo muy interesante lo que dices, el hecho de que aún con Busquets no ha podido complementarse, y es justamente porque Busquets no es Sean, o sea, no hace los movimientos que tiene que hacer porque es un ancla Busquets. Busquets no se va a mover como otro tipo de volante. Entonces, ahí es igual mala planeación del Barcelona porque se ha llevado a un De Jong al que no le podía dar la pareja que necesitaba. Entonces, de hecho, podrías dibujar un símil, aunque obviamente De Jong me parece mucho más jugador y mucho más completo con lo que hicimos con Van de Beek. Exacto. O sea, en el sentido de que no se le ha podido complementar como era debido para resaltar en lo que te podía ayudar, pues sin duda. Entonces, esa, como te digo, puede ser probablemente algo que también él sienta que le pueda pasar aquí en el United. Entonces sí, es lo mismo que De Ligt en la Juve. Yo siempre digo a los hinchas del United que piden a De Ligt o pedían a De Ligt porque se fue al Bayern, que es que ellos claramente no lo vieron en la Juve, pero en la Juve le pasó lo mismo que a De Jong en el Barcelona. Lo trajeron y después cambiaban de entrenador todos los años y seguían priorizando la Bonucci y Chiellini. De Ligt nunca se asentó en ningún sistema defensivo. Entonces eso le pasó factura en su desarrollo. Ya
ya si hablamos más de los jugadores de ese Ajax del 2019 que se fueron y que nunca han terminado de carburar en otro equipo, va también porque se fueron a clubes inestables, el Barcelona, la Juve, el United. Y bueno, Ziyech es otra historia, Ziyech es solo inconsistente, siempre lo ha sido. Pero Bien. sí, es eso, o sea, ¿sabes? También hay que considerar el factor club. Y como te digo, eso lo hablábamos, me acuerdo igual en el video del análisis del técnico, de por qué varios de estos jugadores cuando han salido del Ajax a otros sistemas, aunque han sido algunos sistemas más parecidos y otros más distantes del Ajax de Ten Hag, no han podido triunfar, y es justamente porque tienes estos jugadores sistema, ¿no? De hecho, Donny creo que debe ser uno de los jugadores más así estilo jugador sistema que existe ahora en la actualidad. Y prácticamente De Jong también se convierte en uno, no es tan grave, pero es uno que parte un poco por ahí, ¿no? La cosa. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo es ver cómo podrías complementar a De Jong en caso de venir, tomando en cuenta el peor de los casos, que sería que no podamos fichar a ningún mediocentro más. Como que el United le diga a Ten Hag, tú me has pedido a De Jong, he peleado, he hecho todo, aquí está, ahora bueno, juegas. Que no inviertan, por lo menos en esta ventana, un peso más en ningún mediocentro. ¿Qué podríamos hacer? Y para mí, de hecho, yo siento que una de las cosas complementarias que tal vez sería un poco sorpresiva es que se junten De Jong y Fred antes que con McTominay. En el sentido de que probablemente sean complementarios. Esto lo que es una gráfica que tiene que ver con mientras más a la derecha estás, es un jugador que más es favorecido hacia la defensa agresiva, que tiene que ver con más acciones defensivas, más intercepción, más antes de anticipar es mejor trabar, intentar siempre estar cerca de los jugadores para meter el pie, intentar quitar el balón. Mientras más a la derecha estás, más ese tipo de jugadores, y obviamente Fred es ese estilo, ¿no? Es el motorcito que anda corriendo por toda la cancha. Y obviamente De Jong es del otro estilo, es el estilo de mediocentro que es más de retener el balón, más de pensar las jugadas, más de trabajar hacia su capacidad técnica con el balón bajo los pies. En cambio Fred es como que un poco más electrizante, ¿no? Es como que otro tipo de jugador y que probablemente sería un poquito más complementario con De Jong, por eso yo de hecho he llamado a esta gráfica y todo Fredky. No sé qué tanto realmente se podría adaptar, pero mira, McTominay tampoco está tan mal, McTominay está aquí, entonces tampoco es que es, lo que no quieres es que estén muy cerca de aquí, por ejemplo, no quieres un doble pivot Wijnaldum De Jong, porque de hecho estás solapando posiciones, ¿no? O sea, tienes dos similares y no complementarios, entonces lo que quieres más bien es un jugador de un perfil distinto. Y bueno, McTominay, mal que mal, también entra en otro cuadrante diferente. Probablemente sí podría complementarse, pero yo siento que no habría que tomarlo como sorpresa si al final terminamos viendo a De Jong en dupla con Fred, y que a Fred tal vez es más posible enseñarle a tener estos movimientos sin balón que hace Sean, que a McTominay, ¿no? Que McTominay yo siento que juega a lo que él sabe y que tácticamente te puede rendir cuando le das órdenes en defensa, pero sin balón todavía queda la incógnita de qué tanto puede aprender. Entonces, bueno, como conclusiones, pues Frenkie es una de las piezas clave que hace que funcione como funcionó el Ajax, y la idea de Ten Hag no es que él lo quiera y que prácticamente porque podría tener a otro jugador más barato, pero quiere a Frenkie por capricho. Ya hemos visto que hay cosas específicas que tienes que pedirle a un jugador en primera, y en especial en primera y en segunda fase de posesión, que muy pocos otros jugadores en el mundo te la van a dar. Entonces, sí o sí, el que el United siga con De Jong hasta las últimas consecuencias, pues tiene sentido gracias a todo esto, ¿no? O sea, yo siento que todo esto que hemos visto es algo que Ten Hag ya lo tiene bien en la mente, de cómo quiere que juegue su United con Lisandro y con Frenkie, y que pues ojalá el club finalmente pueda
convencer al Barcelona de negociar con Frenkie y resolver la situación y que podamos contar con él, porque yo siento que, como les digo, vamos a culpar mucho al técnico si Frenkie no llega por el hecho de que no haya podido plasmar su idea, pero sin darnos cuenta de que no tenía una de las piezas claves que hacía que toda la maquinaria funcione bien aceitada, ¿no? Entonces, ahí espero que la gente haya podido un poquito tomar dimensión de por qué los roles y los perfiles de jugador que se adaptan bien a esos roles son más importantes que el decir, no, pero como en FIFA, ¿no? Cambiamos a De Jong con Milinkovic, ¿sabes? Este también es bueno, entonces no pasa nada, tendría que jugar igual de bien. En FIFA te podrá pasar así, pero en la vida real no. Hay jugadores que están hechos para sistemas específicos y que te van a rendir muchísimo más y te van a dar más al conjunto cuando tú les das un sistema específico. Y yo siento que por eso es que Ten Hag necesita a alguien como De Jong, y De Jong también necesita a alguien que entienda sus atributos como lo hace Erik Ten Hag. Entonces es una cosa mutua también, ¿no? Sí, es que para dar otro ejemplo musical, porque hoy me dieron ganas de hacer analogías musicales. Imagínate que estás preparando una serie de canciones que requieren un cantante que alcanza notas altas, pero el cantante que tienes canta en un registro más bajo. No es necesariamente que el cantante que tienes es malo, sino que simplemente su estilo no encaja con lo que tú quieres hacer, ¿entiendes? Lo que le estás pidiendo. Es más o menos lo que pasa con esta situación. Entonces, Claro. de cierta manera, Ten Hag aquí tiene a su cantante ideal, y los que tienen no necesariamente sean malos, pero hacen otra cosa, ¿entiendes? Claro, o sea, como que tienes un cantante de blues al que le quieres hacer cantar AC/DC, al final, por Ajá. mucho que quieras, no se puede. O sea, vas a intentar meterlo, pero no va a sonar y la gente se va a dar cuenta, ¿no? Va a decir, este tipo no va en esta banda. Ahora, este es Chris Cornell, pero es otra historia. Bueno, espero que la gente haya sacado unas cosillas ahí interesantes de por qué hay técnicos que requieren un estilo de jugador específico, que no hay cambio de nombre por nombre tanto como pensamos, y que esos roles, mientras tengas a alguien que se adapte mejor a cumplirlos, pues tu equipo va a jugar mejor a lo que tú tienes en tu cabeza como técnico, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con eso, más allá de caprichos o que es mi jugador favorito y yo he jugado con él y me gusta porque es mi amigo. En realidad yo creo que no va por ahí y no va tampoco por el tema del fetiche ni nada, sino que es que sí, de verdad, sinceramente necesita alguien como Lisandro, alguien como Frenkie, tal vez hasta alguien como Anthony, y si no los puede tener, pues como él mismo dijo, ¿no? Y hasta eso a mí me resonó, el hecho de que en lugar de decir, bueno, vamos a buscar otras opciones, en su última entrevista él mismo dijo, vamos a intentar ver a alguien que pueda hacer ese rol dentro del equipo. O sea, él yo siento que ya lo tiene tanto en la cabeza el de decir, bueno, si no es Frenkie, entonces ¿quién? Y que no encuentra otro nombre ahora mismo en otro equipo, que hasta está pensando en tal vez intentar acoplar a alguien como Garner, a alguien como Savage, y obviamente hay que salvar las distancias, ¿no? De dos chicos que no han jugado en una primera liga profesional aún frente a la opción de verdad que el técnico quiere, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta y espero que con eso también sepamos ver, o sea, analizar un poquito más allá de qué cosas funcionan y qué cosas no en temas de nombres en un sistema como el del pelón querido. Bueno, Eso Daniel. es de No, parte dale, dale. mía. No, como te digo, el cierre de parte mía es eso. Si quieres añadir algo más, o si no, creo que ya es el final, ¿no? Sí, bueno, iba a hablar de lo del euro de las muchachas, pero eso creo que lo podemos cubrir el fin de semana, en especial porque ya habrán terminado los cuartos de final. Pero sí, ya hiciste un análisis muy, muy bueno que creo que mucha gente tal vez, no solo por desconocimiento tal vez de Jong en un nivel más táctico, sino también por la frustración de ya llevamos, ¿cuánto? 2 meses en esta saga. Sí, 2 meses.
Por eso yo puedo entender un poco también la frustración de la gente, pero es entender desde la perspectiva del entrenador por qué ha aceptado aguantarse 2 meses de la saga y seguir con eso. Sí, sí. Una cosa es que no hemos puesto los comentarios, creo que hay Es como que no te quería 30.000. interrumpir, yo lo estaba viendo y pensé en eso, pero no te quería interrumpir. Sí, como 30.000 comentarios. Sí, Y ponerlo tal vez rápido, a ver unas cuantas preguntas y de ahí con eso. Bueno, aquí Nicolás te menciona lo de jugadores con características similares. Era triste porque te acuerdas que yo te decía que con los números, intentando meter ahí en estas webs de analíticas, me salía Guendouzi y yo decía, Dios mío, ¿será? Y eso que Guendouzi tiene su personalidad un poquito problemática. Entonces, sí, o sea, yo te digo, mira, ni las webs de analíticas, ni el propio Pelón, que es el que mejor que nadie sabe qué es lo que necesita, puede encontrar un nombre. Es que hay jugadores que son bastante únicos en esos sentidos. Y es eso también, yo siempre lo he considerado de los mejores equipos de fútbol. Tiene jugadores que son perfiles tan únicos que hace que esos equipos tengan un plus. Por ejemplo, Modric en el Madrid o incluso el propio Messi en el Barcelona en su momento, o Xavi, Iniesta, o nosotros con Scholes, son jugadores que son tan únicos que no son replicables. No puedes buscarte una versión más barata y reemplazarlo y ya. Sí, sí. Él dice, Yarley dice que sin el Ajax actual Edson Álvarez hace algo parecido a De Jong. No, para nada. Álvarez es este 5 ancla que se ocupa más que nada de la recuperación. Una vez que la recupera, se la pasa a los que saben hacer la progresión, ¿no? Entonces, eso es como ha cambiado Ten Hag de la 18-19 a la 2021 o 21-22. Sí, eso a mí siempre me ha llamado la atención de Ten Hag, que no está casado con un solo sistema o una definición de roles. Obviamente tiene sus predilecciones, pero incluso si ves un poco en su Utrecht o su Go Ahead Eagles, que yo me molesté en ver algunos partidos, ahí notas algunas diferencias con lo que terminó haciendo en el Ajax. Eso me ha parecido fascinante de él, que tiene sus fundamentos, pero es flexible en otras cosas. Y tal vez ahí hubiéramos visto que, o sea, nos hubiéramos dado cuenta de que estaba la pauta, ¿no? De que él mismo sabía que no iba a poder encontrar otro de Jong cuando se va al Barcelona. Y dice, bueno, como no voy a encontrar otro, ya no voy a jugar con doble pivote, sino voy a cambiar mi medio campo. Y voy a adaptarme a alguien como Gravenberg, que hace otro rol distinto. Y ya voy a jugar con un 5 anclado y lo vuelve a reformular todo, probablemente porque él en ese tiempo ya veía que no era fácil reemplazar a Frenkie. Y eso a mí me parece una de sus facetas más interesantes como entrenador. Antes de De Ligt no era Davinson Sánchez. De hecho, Davinson y De Ligt son los centrales en la final de Europa League que les ganamos al Ajax en 2017. Davinson se fue al Tottenham después de esa final y no sé quién lo reemplazó en el Ajax. De hecho, como dato curioso, mucha gente quizás no lo sabe, De Jong empezó en el Ajax jugando de central. Mucha gente no sabe eso. Y otro dato, igual datazo que me duele, que De Ligt y De Jong eran dos carpetas que han pasado los scouts del United antes de que debuten en el Ajax en primera división para que los fichen, y a los dos los descartó el mismo tipo que era el jefe de scouting del United, este último que se fue, al que despidieron, él. Pues imagínate, y creo que la suma de los dos, porque querían a los dos en las carpetas, decían traer a De Ligt y a De Jong por 1.600.000 euros, algo así. Algo que había leído de De Ligt era que decían que su padre era gordo y que él era propenso a engordar con facilidad. Algo así como lo de la cabeza de Isco. Aunque esto, bueno, es un poquito más fácil de argumentar, pero fichamos a Sancho. Sancho tiene 2 semanas de vacaciones y le sale panza. Sí, y yo recuerdo que lo de Jong también era por el hecho de que ahí en la carpeta decía que era muy flaco, o sea, que era muy fácil de derribar y que no era físico para la Premier League, o sea, que no iba a poder desarrollar suficiente físico. Mira, Dios mío, no puede ser. Es que, mira, ese tema
A mí también me da rabia cuando los jugadores están en juveniles y le dicen, no, es muy bajito, pero es que tampoco es que van a jugar de centrales. Yo escuché que a Lorenzo Insigne lo rechazaron un montón de veces en Italia por ser bajito, pero yo dudo que estuviera jugando de central. Entonces, claro. O el propio Messi, son esas cosas que uno no entiende. Aquí XD pregunta de qué jugador similar a Sean podríamos traer. Eso igual es un poquito complicado, pero a ver, un volante de estos posicional que se complementa con otro que es el roamer, que en este caso sería De Jong, que es el que se mueve prácticamente por toda el área propia, y tienes otro que es posicional. En ese sentido, tal vez yo estaba viendo a Sangaré, pero no es del todo igual que Sean, porque con Sangaré tal vez De Jong tendría el mismo problema que con Busquets. El hecho de que tienes a uno que es demasiado posicional, que le gusta estar muy cerca de los centrales y que a veces te quita hasta la misma posición donde De Jong quiere recibir el balón, ahí va a estar parado Sangaré. Y algo que pasaba mucho con Busquets también era eso. Busquets bajaba y De Jong decía, pero eso lo hago yo. Y ahí tú te dabas cuenta de que el bueno intentaba otra cosa y al final era mala planeación, ¿no? Y probablemente con Sangaré tal vez pasaría lo mismo, entonces no sé, habría que pensar en un buen compañero que sea así, que sea inteligente para moverse sin balón y jalar a los mediocampistas rivales para que Frenkie haga su trabajo. Eso es lo que necesitaríamos. Está interesante, podría verlo con las analíticas para la siguiente, ¿no? Es que eso alimenta más mi teoría de que el Calvo no quiere un 5 tradicional defensivo, él quiere más alguien que pueda ir alternándose con De Jong en el puesto. Yo creo que Ten Hag, de lo que siempre he entendido de él quiere mucho movimiento en sus jugadores, entonces el tener en este caso deberíamos referirlo como un doble pivote, pero no creo que sea necesariamente eso, que se puedan alternar. Sean podía alternar posición con De Jong, entonces Sean sabía que si Frenkie se acercaba a los centrales, él tenía que mantenerse más adelantado y viceversa. Sí. Entonces, eso requiere un futbolista, obviamente con un IQ futbolístico alto, pero también con fundamentos técnicos claves, porque ponte tú, Sangaré se intercambia con De Jong y juega más adelantado, no tiene el pase o el acarreo de Jong, lo cual hace su situación un poquito más complicada en esa faceta del juego. Entonces, eso hace las cuestiones un poco más incómodas a la hora de hacer transiciones. Sí, y ¿sabes con quién he visto que eso de alternar, que no haya un 5 definido, sino que entre los dos pivotes vayan alternando esa posición? ¿Sabes a quién se lo he visto hacer y probablemente tal vez nos ahorraría millonadas? A Garner. Es que eso es lo que yo estaba pensando cuando hice el comentario, que ¿quién del equipo actual podría hacer eso? Garner, porque Garner en la academia ha jugado de 5, en el Nottingham ha jugado de box to box, incluso creo que en algunas ocasiones lo han puesto de número 10. Entonces, y de 5 también. Entonces, los tienes a ellos dos juntos, creo que podrían hacer una mancuerna interesante, pero quisiera ver a Garner en la pretemporada primero, que ha tenido la mala suerte de las lesiones. Pero si el Calvo dijo, ¿quién de este equipo me podría hacer esa función? Ahí podría tener una posibilidad. Sí, porque yo recuerdo que tenía este jugador en doble pivot donde ya se ha visto el mejor Garner en Nottingham, cuando ese Nottingham de hecho asciende, alternaban esa posición de 5 entre los dos continuamente. Y al final era como que Garner cuando bajaba era porque quería él arrastrar el balón para tener el pase largo que tiene, aprovecharlo. Y cuando estaba más arriba no usaba pase largo, sino que usaba más combinación. Y obviamente ahorita se me hace muy lógico en la cabeza, pero sí, como dices, hay que salvar las distancias de que al chico se le daría una responsabilidad grandísima, ¿no? Directo a ser titular en Premier League en un proyecto nuevo.